Abrimos la sesión del día de hoy. Bien, secretario. Señor presidente, no hay ningún documento para la cuenta, solamente recibir lo principal al señor ministro, quien dará a conocer los planes de inversión que llevará a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para reactivar la economía, el impacto esperado, todo ello en el marco de las medidas anunciadas en su momento por el presidente de la República en la cuenta del 1 de junio de 2019. Bien, sobre el particular a propósito, en el tema de copropiedad, entiendo que ya se han llegado a un avance significativo respecto al tema de la revisión de las indicaciones. Espero, en la brevedad posible, poder que nosotros, por la idea es que todas aquellas indicaciones de iniciativa nuestra las patrocinemos con los miembros de la comisión y esperar lo del Ejecutivo. Seguramente nos podrán adelantar respecto del estado final después de la exposición del ministro el día de hoy. ¿Ya? Están, si me permite, Sí. señor presidente, me decía Gonzalo, y hablé con Nicolás también, están viendo los detalles finales. No sé si van a hacer eso habría que preguntárselo a ellos, en definitiva, si van a hacer una exposición final de la propuesta definitiva, eventualmente, para que los senadores vean bien ese tema. Y como decía el presidente, la idea es que ellos van a presentar aquellas indicaciones que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y aquellas otras materias que no lo son, la van a presentar para que los senadores la firmen. No, nosotros los asesores nuestros elaboraron todo ese listado de comisiones Sí, o sea, para que nosotros claro, suscribamos o sea, a eso me refiero. O sea, todas aquellas que no son de iniciativa exclusiva, como se trabajó en la mesa técnica, se las van a hacer presentar a los señores senadores para que las suscriban. Sí, quizás atrasada una semana. O porque pasa con la semana distrital de julio probablemente. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ofrezco la palabra. ¿Algún otro punto general, senadores? ¿Cuándo irá a la sala? ¿Eso falta mucho para ir a la sala? No creo. Me sugerían a mí a propósito de una audiencia de gente de la Universidad Católica, entiendo, ¿ya? Que han estado trabajando en este proyecto en particular, así que lo vamos a ver para coordinar en algún minuto la audiencia. ¿Ya? Bien, que ingrese entonces nuestro invitado. Bien, retomando entonces la sesión del día de hoy, que tiene por objeto conocer los planes en materia de inversión del sector vivienda en el marco de la situación de la reactivación económica de nuestro país, un tema que ha sido solicitado obviamente por nuestra comisión. Agradecemos la presencia del ministro de Vivienda, don Cristian Monkeberg, que está acá. Bienvenido, ministro. Los asesores legislativos, el señor Gonzalo Casitúa, que está aquí también. Nicolás no está. Del jefe de política habitacional, el señor Carlos Marambio. Bienvenido. El jefe de división de finanzas, el señor Aurelio Cano. ¿Ah? Aureliano Cano. ¿Ah? Aurelio. Bueno, también le damos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda al jefe del sector Vivienda y Urbanismo, señor Eduardo Román. Bienvenido. Y el jefe de Administración Presupuestaria, el señor Antonio Garrido. Bienvenido. Ministro. Tiene
Tiene los micrófonos. Oye, muchas gracias. Entiendo que estamos también terminando copropiedad. Sé que están haciendo un esfuerzo importante por sacarla. Ojalá la saquen pronto porque además... Estamos esperando que el Ministerio afinemos los últimos aspectos. Sí, hay unas indicaciones que son del Ejecutivo también y que las estamos obteniendo la firma. Y yo les agradezco el esfuerzo que están haciendo por sacarlo pronto, porque además como viene un proyecto de ley que se supone que va a estar despachado de la Cámara pronto, porque está en la etapa final en la Comisión de Vivienda por despacharse, que hizo relación también con los temas de integración y una serie de cambios normativos al Ministerio, entonces va a coincidir más o menos los plazos cuando ustedes lo despachen, cuando llegue este proyecto desde la Cámara, si es que lo aprueba la Sala. A ver, respecto a la invitación, pues yo les agradezco la invitación y también les agradezco las sugerencias que muchos de ustedes nos hicieron o nos plantearon a mí también personalmente y a otros del equipo respecto de las medidas de reactivación necesarias y cómo puede el Ministerio aportar a los procesos de reactivación económica. Porque históricamente el Ministerio ha sido un muy buen socio, en este caso con el Ministerio de Hacienda, para avanzar en estos procesos de reactivación. Y por diferentes razones. Somos el Ministerio que más genera empleo o más incide en la generación de empleo respecto del resto de los ministerios, estamos dentro de los primeros lugares. Segundo, tenemos también una muy buena ejecución presupuestaria que bordea al 100%. Y por lo tanto, frente a medidas extraordinarias, ¿cómo está, senador? Buenos días. Frente a medidas extraordinarias como esta, efectivamente hay experiencia en el Ministerio y estamos preparados para absorber esa mayor cantidad de recursos que nos permite ejecutar también, porque una cosa es anunciar y otra cosa es que eso se concrete y se materialice. Y por lo tanto hay también mucha experiencia acumulada y además son proyectos, presidente y senadores, que van a partir pronto, porque efectivamente ha habido medidas de reactivación que se cuentan o que se dan a conocer también en otros ministerios, pero que tienen un proceso más lento de ejecución, por los plazos, por los tiempos y por los proyectos de que se trata. Pero en este caso, dado lo que hemos escogido, que es muy similar a lo que se ha escogido en otras administraciones, que es potenciar algún programa habitacional, en este caso el programa de integración social y territorial, permite también empezar muy pronto. Ya les vamos a contar en detalles, pero a modo de titulares, nosotros estamos en los procesos de llamado del DC-19, de integración. Uno ya está cerrado porque lo dividimos por zonas y el otro va a cerrar dentro de los próximos días, el 5 de julio. Y en cada uno de ellos hicimos llamados por 7.000 viviendas y se presentaron aproximadamente, sobre todo en el primero que ya está cerrado, proyectos por más de 30.000 viviendas. Por lo tanto, y todos de muy buena calidad, no digo todos, pero están todos en proceso de evaluación, porque hay unas comisiones técnicas que son los que evalúan, y por lo tanto, contarles también es eso, que efectivamente estamos preparados para absorber estas medidas extraordinarias y que sean proyectos que partan pronto también, y no que demoremos un año más o 2 años más en recalificar, hacer un llamado especial o algo distinto, sino que estamos viendo la manera de que la gran cantidad de los proyectos que se han presentado puedan también absorber estos nuevos 15.000 cupos que coordinamos de buena manera con la DIPRES y con el Ministerio de Hacienda, que se dio a conocer la semana pasada. Eso es lo que les quería comentar a modo de introducción. Tenemos una presentación que da cuenta de lo que les estábamos señalando, que la tienen ustedes ahí, para explicar un poco el programa, el estado de situación del programa y en qué consiste la magnitud del... El ministro, mejor que la apagó porque en realidad el texto Está como blanco y negro, muy económico. está de estilo eclipse. Está eclipsado la presentación. Está eclipsada la presentación. Sí. ¿Qué toma, ministro? ¿Es un tecito verde? ¿Con algo? ¿Con sacarina? ¿Con malicia? No. Sí. Y hay que eliminar los papeles en todo caso. Pero para eso necesitamos tener Una tableta. Sí, hay 3 comisiones que van a partir
solo en presupuesto ahorramos 90.000 hojas. Solo basta llevarse el Congreso de vuelta a Santiago para terminar los ahorros millonarios que este Congreso necesita. Pueda llegar al Congreso. Un Congreso que el Senado ocupa solo 6 días al mes. Solo 6 días al mes. Bueno, pues acá está la democracia, cambiémoslo. ¿Cuál es el día? El que lo dice primero. Luego la carice. Ministro tiene la palabra para... Sí, veamos la presentación rápido y la vamos a ir explicando. Carlos, jefe de la División de Política Habitacional, Aureliano, de lo que dice relación con nuestras finanzas y números y cifras. Y bueno, y la DIPRES, con quien tenemos muy buena relación, no nos queda otra. Sí, claro, no, sí. Claro, no. Está bien. Démosle, Carlos, vaya el presidente, para que vamos a ir intercambiando la palabra con Carlos y con Aureliano en respecto de los temas, pero un poco en lo que hemos dicho. Carlos Marambio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, esta primera lámina quiere detallar los ejes que guían al programa de integración social y territorial. Solamente comentar a modo de historia que esto partió ya hace bastantes años a través de proyectos integrados del DC1 en PIS y finalmente ha ido creciendo a una escala muy grande, tanto así que el decreto 116 ya lo lleva a una escala mucho mayor. Y luego el decreto 19 también crece a escalas de miles de viviendas anuales, del orden de 40.000 el primer año del 19, 30.000 el segundo año, 25.000 el año pasado. Es decir, es un programa que se mueve a una escala muy grande de cantidad de viviendas. Uno de los ejes, ¿no es cierto?, es claramente la integración social. Esto quiere decir familias que de distintos ingresos viven en un mismo conjunto, ¿ah? Y busca la entremezcla de viviendas, que también ha habido un progreso respecto a eso, de que no se diferencien mucho las viviendas, casi nada, las viviendas de familias de bajos ingresos con las de ingresos medios, justamente para evitar estigmatización y segregación. Y eso se ha ido trabajando, se ha ido aprendiendo y también ha ido mejorando con el decreto 19. Y también que se produzca integración en los espacios comunes. Luego, también el programa de integración social y territorial busca una buena localización. Idealmente que sea, bueno, el decreto es exigente en términos de distanciamientos con equipamiento, acceso a servicios, y eso también ha sido un eje importante. También estamos pensando en modificaciones del decreto que apuntan a buscar mejores localizaciones de los proyectos 19. La calidad de los proyectos también es un atributo a destacar, porque en realidad uno ve los proyectos del 19 y efectivamente la calidad de construcción y los equipamientos, la área verde, los servicios comunes, realmente es un estándar muy alto. Eso también destacarlo en términos de política habitacional, cómo ha ido mejorando el estándar constructivo de los proyectos, y hoy día yo creo que en el decreto 19 tenemos una manifestación muy clara de esa mejor calidad. Y finalmente tiene un eje de focalización, es decir, esperamos el decreto 19 actúe donde hay ciudades con mayor déficit y demanda. En la segunda página, ¿no es cierto?, quiero presentar cómo se ha comportado el decreto 116-19 a la fecha y el volumen de lo que estamos hablando. Casi 130.000 viviendas integradas se han entregado hasta el año 2018. Este año esperamos superar, obviamente, además con este incremento de 15.000 unidades más, serían 40.000 unidades las de este año, superar las 150.000 y obviamente llegaríamos a cerca de 180.000. 779 proyectos en las 16 regiones del país en 123 comunas. Y para el año 2019, para ser muy claros, ¿no es cierto?, el programa habitacional considera 25.000 unidades del decreto 19 de integración social, y ahora con esta medida reactivadora se suman 15.000 unidades más, es decir, llegamos a 40.000 unidades de integración social este año.
El detalle de cada año aparece ahí abajo y podemos ver que el año 116 también se aplicó una medida de reactivación en la cual se seleccionaron cerca de 44.000 viviendas en 15 regiones, 92 comunas del país, y los años sucesivos con el decreto 19 han dado el orden de las 30.000 unidades. Y este año volveríamos a una cantidad cercana al año 2015 con 40.000 unidades. Lo que aparece a la derecha es un conjunto 19 de la Araucanía, Portal del Sur en Temuco, y lo que se quiere mostrar también es que hay un 28% de integración, es decir, de todas las unidades que hemos entregado, 36.000 viviendas van a familias de ingresos bajos, 40% del registro social de hogares para subsidios individuales del Fondo Solidario o también del tramo 1 del DC1. El comportamiento por región lo vemos ahí. Hay regiones que han tenido un desempeño realmente notable, una de ellas es la región de Valparaíso, en la que estamos hoy día, la metropolitana también, en segundo lugar en materia de oferta de 19, y hay otras regiones en las que hemos ido trabajando para hacer crecer el programa, como las regiones del norte, a través del plan Zona Norte que anunció el ministro el año pasado. Aysén y Magallanes también son regiones que hemos ido potenciando que se desarrolle esta línea. Trabaja el Fondo Solidario con bastante fuerza, pero también el 19 es una alternativa más para las familias. Así que, bueno, ha sido importante en todas las regiones. ¿Cómo distribuir los 15.000 cupos? Quizás es la pregunta que hoy día se hace, y cómo vamos a aplicar estos 15.000 cupos en el programa. Bueno, primero comentar que este año, el ministro lo dijo al principio de la reunión, ¿no es cierto?, de la sesión, es que separamos en dos las presentaciones por regiones. Esto tiene que ver con una lógica de recursos humanos, tanto del Ministerio como de las empresas desarrolladoras. Separamos las regiones, y lo otro que tiene un tema de temporalidad, es decir, en las regiones del sur era más favorable cerrar antes para iniciar los trabajos antes de las lluvias. Acogiendo esa solicitud es que hicimos dos cierres. El 31 de mayo se presentaron ya 30.000 unidades en 169 proyectos. Los cupos del llamado son 7.700, pero hechas ya revisiones de muchos de estos proyectos se determina, y siguiendo el porcentaje del año pasado de seleccionabilidad, es que de estas 30.000 aproximadamente 17.500 podrían ser unidades que podríamos seleccionar porque cumplen los requisitos del decreto. Para el segundo cierre, lo que aparece ahí es la cifra que teníamos hasta el día de ayer, 29.000 unidades que se han presentado. Todavía queda hasta el 5 de julio para más presentación. Con el anuncio de la medida ha promovido más movimiento de desarrolladores por incorporar proyectos, 165 proyectos a la fecha. Los cupos del llamado son 11.300 y factibles de aprobar de nuevo cercanos un poco más de 17.000. Yendo a los grandes números, solo hasta ayer teníamos casi 60.000 viviendas, unidades, en 334 proyectos. El 2018 el 60% fue elegible. El llamado original se hizo por 19.675 viviendas. Con el anuncio de nuevos cupos podríamos llegar a 34.600. Ese es el escenario, es decir, hoy día tenemos casi 60.000 viviendas elegibles, esperamos que puedan aumentar incluso un poco más. De ellas algunas van a ser rechazadas, eso es parte del proceso de elección natural del decreto. Hay que recordar que cada proyecto es revisado por una comisión tripartita entre el Serviu, la Ceremi y también la DPH. Entonces, cada proyecto se revisa en sus atributos, su entremezcla, digamos, de unidades, sus equipamientos, en fin. Pero tenemos un parque de 60.000, de las cuales podríamos seleccionar 35.000 aproximadamente. El saldo, para cerrar con las 25.000 que eran inicialmente el programa, es porque se producen también apelaciones de los desarrolladores inmobiliarios a las comisiones. En algunos casos tienen la razón, en otras se mantiene la decisión de la comisión, y también porque hay algunos llamados en terrenos serbios. Y ese es el panorama, y con eso esperamos cerrar en 40.000 viviendas, presidente, este año. Bueno, aquí un poco lo que anunció también el ministro de Hacienda con el ministro Cristian Monkever.
La inversión proyectada son 1.034 millones de dólares. Hay que recordar que el decreto de integración no solamente es inversión del Estado, una parte, 323 millones de dólares, 31% es monto de subsidio, un 4% equivale al monto de aporte de las familias y el resto se compone de crédito hipotecario, la banca y otros créditos, digamos, que componen el 65% restante. Y eso también involucraría 45.000 nuevos puestos de trabajo que activaría este programa. Hay un cronograma que se puede ver mejor en la pantalla, pero básicamente se muestran las fechas de los cierres, 31 de mayo, que eso ya ocurrió, 5 de julio, esta semana cierra la segunda evaluación, y esperamos, creo que destacar que los inicios de obras se esperan para diciembre de este año, y en febrero del próximo año el segundo cierre, ya respectivamente. El cierre de mayo entonces iniciaría obras en diciembre, y el segundo cierre 5 de julio iniciaría obras en febrero. Es decir, estas son medidas que se activan muy rápidamente, sobre todo en construcción, ¿no es cierto?, y proveedores de la construcción, que es lo que más mueve empleo. Bueno, eso, ministro, presidente, en resumen, es la presentación de hoy día para explicar que hoy día el Ministerio tiene la capacidad, porque hay proyectos presentados ya que son una realidad, y por lo tanto es una medida real que se puede accionar desde ya. Bien. Ministro, ¿algo más que agregar? ¿No? Sí, senador, prenda el micrófono, senador. ¿Cuántos metros son las viviendas? Oye? Los metros son Cuadrados. variables, pero ¿Cómo? los metros son variables, pero hay de 55, 60 metros cuadrados, pero sobre 55 metros cuadrados la Siempre. unidad mínima. Sí. ¿Y son puros edificios o también son casas de un piso? Hay casas y hay edificios, hay de las dos proyectos, tipo de proyectos. Pero en cantidad, digamos, porcentaje, ¿qué hay más? En cantidad es casi mitad y mitad. 50-50. Sí. Las casas son muy bien evaluadas, sobre todo en regiones, ¿no es cierto? Claro. Y en la región metropolitana hay más departamentos. Claro, ellos prefieren Sí. altura. Gracias. Yo solo felicitar por la... Ahora sí, felicitar por la medida porque efectivamente es algo que va a permitir mejorar la situación de empleo en las regiones, pero también va a hacerse cargo de una demanda que claramente tenemos insatisfecha vivienda, independiente de los esfuerzos que estemos haciendo, vamos avanzando más rápido. Yo tengo una consulta que dice relación con la distribución porque aquí están las postulaciones regionales, porque está claro que hoy día tenemos de más postulaciones para cubrir lo que estamos aumentando y eso es muy sano y es bueno porque además es muy rápido, es efectivo. Pero me gustaría, si es que tienen los datos, porque no sé si los tienen, un poquito si hay, si es posible saber un poco qué pasa con las regiones del país. Senadora, le cuento en breve, pues lo tengo aquí. Bueno, eso es el detalle de lo que llevamos a la fecha. Como digo, todavía faltan 4 días en que se pueden sumar más proyectos. Pero lo que se puede ver es que en todas las regiones, las 16 regiones del país, hay proyectos presentados. Bueno, esperamos sean de muy buena calidad, porque también nos preocupa que no solo reactivar economía, sino también sean proyectos de buen estándar, que produzca integración real. Pero en el fondo en todas las regiones ahí pueden ver el detalle, el número de viviendas presentadas. Sí, en la mayoría de las regiones supera ampliamente la cantidad de cupos disponibles. Sí, pero ahí pueden ver el detalle de lo que hay hasta la fecha. El primer grupo, el primer cierre, eso sí ya está inamovible, que ya se cerró el 31 de mayo, y el segundo cierre el que se puede mover, es decir, en las regiones del norte principalmente, Arique, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Aysén y Metropolitana. Eso es hasta ahora. Eso en sí, el segundo cierre. eso es hasta ahora. Por ejemplo, en la región de Tarapacá se han presentado 11 proyectos. ¿Se da cuenta, senador? ¿Está contento? Sí. Bien, senadora, ¿está claro?
Le vamos a dar unos minutos al senador Montes, que está haciendo unos apuntes. El senador Letelier tiene la... Bueno. Brevemente, primero saludar al ministro, el equipo del ministerio. Me imagino que están muy contentos. Más pega. Y mi mayor duda son, en este momento, tiene que ver con las fechas de cortes. Porque está bien, hay un stock que pueden estar presentados. Yo no sé si en estos casos estamos hablando de los que están presentados y ya con revisión de los servicios respectivos. Porque el problema que tenemos en varias regiones es que hay proyectos que están no un mes, no 2 meses, 6, 8 meses en revisión por falta de profesionales. Y eso es bueno poder calificar quiénes van a entrar en esto, porque de lo contrario se producen ciertas dificultades. Yo entiendo que hay de parte del Ministerio a nivel central, ministro, espero que de la DPH, de la misma predisposición. Esa es entonces, mi inquietud son fechas de corte efectivo, tanto para los normales como los PIS. Porque con los PIS, y aprovecho de plantearlo, hay una inquietud muy grande con el Ministerio de Agricultura, que como tenemos muchas comunas sin cambio de plano regulador o que no tienen plano regulador actualizado, el SAC sacó una nueva resolución sobre cómo tramitar los cambios de uso de suelo y está realmente frenando la inversión. Hay planos intercomunales que dicen que esos terrenos van a entrar a ser urbanos, las comunas chicas no tienen recursos para adecuar y tenemos una dificultad. El mes pasado sacaron esta nueva circular de cómo van a ser los temas y eso es una dificultad en particular para las comunas de las regiones. Entonces, para hacer las fechas de corte es lo que más preocupa, es para darle tiempo al proyecto que están en curso. ¿Lo mismo, senador Navarro? No. El cuadro anterior estaba la asignación de los cupos por regiones y en la última columna, porcentaje presentado versus cupo. O sea, ese es el porcentaje que ahí es el porcentaje total de la demanda. Así lo quiero entender, no en Biobío tenemos 5.239 cupos resueltos, resolución de llamado 1960, después dice 267%, el 267% es el total. ¿Y qué porcentaje representa eso porque me dicen solamente en porcentaje, quisiera saber las cifras totales, porque me presentan los cupos por número de vivienda y el total por un porcentaje. Presidente, bueno, respondiendo a las consultas, lo que muestra este cuadro es la columna que dice número de viviendas presentadas, es la cantidad de unidades que ha presentado cada desarrollador en las distintas oficinas del Servio, y lo que aparecen como columna derecha como cupos del llamado es lo que hay disponible en la resolución original, es decir, considerando sin las 15.000 extraordinarias. Es decir, estas 15.000 irían a cubrir parte de las viviendas que se presentan y, insisto, y que cumplen los requisitos del decreto. Es decir, de las 60.000, no todas van a ser elegibles, porque algunas de ellas se van a caer porque no cumplen requisitos del decreto. Y por lo tanto nosotros estimamos, si seguimos la misma lógica del año pasado, que un 60% de las 60.000 que se presentan quedan elegibles, es decir, que cumplen los proyectos con la lógica del decreto. Y de ellas nosotros vamos a cubrir 40.000. Y con respecto a lo que plantea el senador Letelier, bueno, uno es que hay fechas bien estrictas de evaluación, hay un calendario formal en que los Servius, Ceremis y DPH revisan cada proyecto. Luego se abre un periodo que se permite a las desarrolladoras apelar. Esa es la instancia en la que, si hay alguna discrepancia con respecto a la revisión de la comisión, compuesta por estas 3 partes del Ministerio, pueden hacer presentar sus descargos o sus observaciones a lo que hace la comisión. Pero para todo eso hay plazos bien definidos y lo que esperamos, senador, es iniciar obras en diciembre para el primer cierre
y en febrero para el segundo cierre del próximo año. No son los plazos, es que cuenten con el personal. Cuenten con las personas que estén en cada término suficiente. El problema no son los plazos, son el recurso humano. Y eso es donde está flaqueando a veces, y más aún con esta nueva cantidad de personas, o cantidad de cupos, y están con el mismo personal. Esa es la inquietud. Por eso el tema de la flexibilidad de los plazos de cierre. Entiendo que hay toda la voluntad de un procedimiento. Me preocupa los apoyos de recursos humanos necesarios. Sí, perdón. Senadores, nosotros hemos convocado, ¿verdad?, a esta sesión al ministro con Hacienda, fundamentalmente porque teníamos mucha preocupación respecto del plan de reactivación, del aporte del sector en el tema de la reactivación económica, y además la preocupación que en un minuto existió por el hecho de que aparecía curiosamente en el plan de inversiones por parte del Ministerio de Obras Públicas, y todos entendíamos que cualquier inversión del ámbito del Ministerio de Obras Públicas iba a tener un proceso de maduración técnica entre la preparación, la licitación, las bases, mucho más largo de lo que son los proyectos del mismo. Y por eso nos preocupaba, ¿verdad?, la demora de la información respecto del plan de reactivación del mismo en relación a este objetivo general. Ahora, entiendo, de acuerdo a informaciones, que originalmente el programa de vivienda tenía 19.600 viviendas asignadas. Se asignan 15.000 más, ¿verdad?, en este esfuerzo, ¿verdad? Sí, se llegan a 34.000. Y en el plan de estos saldos eventuales, ¿verdad?, llegar a las 40.000. Ese es más o menos el contexto general. O sea, estamos hablando de 20.000 eventualmente, ¿no es cierto?, nuevas viviendas. Ahora, los plazos, los tiempos, evidentemente, para la reactivación son súper importantes, como se ha señalado, en relación a cómo llevarlo adelante, porque ya estábamos preocupados por el Ministerio de Obras Públicas, porque sabemos lo que se demora el Ministerio de Obras Públicas en una licitación, y veíamos con mucha mayor interés lo que pudiera hacer el sector vivienda en este esfuerzo, ¿ya? Antes de darte la palabra que corresponde, le vamos a dar la palabra al senador Carlos Montes y luego al senador Navarro. Bueno, lo primero, yo valoro mucho que Hacienda haya acogido la idea de empujar más a este ministerio, o sea, darle más recursos. La verdad que esto fue bien discutido en el debate presupuestario, y se le hizo ver en el debate presupuestario al gobierno de que debió haber invertido más en vivienda de lo que tenía. O sea, que teníamos que iniciar un plan contracíclico. Se resistió el Ministerio de Hacienda, y ahora a mitad de año, con meses de retraso, se ve la necesidad de hacerlo. Lo de obras públicas, lo ha dicho el presidente, obviamente que son proyectos de los 1.80 millones de dólares vienen del gobierno pasado. O sea, son puros proyectos que tienen que ver con complemento a las concesiones, fundamentalmente, a proyectos de las concesiones, y demoran mucho, y todavía les falta participación ciudadana, todavía hay etapas del proceso que no están. Vivienda se supone que tiene un ciclo mucho más corto entre la decisión y la inversión, y por lo tanto la creación de puestos de trabajo. Yo respecto a esto quiero plantear alguna preocupación en el marco de valorar que se esté empujando el sector vivienda. Lo primero, el tema de la rapidez, porque no es solo tener proyectos, sino que obviamente, tal como está la postulación hoy día, el trámite del proyecto de la dirección de obra empieza después que ustedes decidan, ¿eh? O sea, no sé si alguno lo tiene listo antes, pero, o sea, por lo tanto ahí pueden pasar fácilmente 3, 4, 5 meses entre medio, y depende mucho del municipio. Creo que esta es una variable bien importante. Quiero recordar, sin dar el nombre, que hubo un ministro que lo tuvieron que sacar entre medio, por esto mismo hecho, porque creyó que entre su decisión y el impacto de empleo había un plazo mucho más corto, y la verdad que es complejo. Entonces hay que seleccionar proyectos que estén en situaciones más fáciles que otras, por decirlo así, que tiene que ver con... Porque algunos tienen listos los proyectos, otros ni siquiera tienen los proyectos, tienen solamente esbozos y eso. Lo segundo, yo no sé si están considerando en la selección no solo el efecto empleo, que es muy importante, y actividad, pero también el efecto suelo y ubicación, porque algo ha pasado con este proyecto, por lo menos en las regiones que yo más conozco, que se están yendo para el borde, se están yendo para afuera. O sea, se está generando una oferta en lugares no apropiados, ¿eh? O sea, no quiero decirlo así, que muchas de las soluciones van a lugares menos apropiados. Entonces el problema de la ubicación de respecto a la ciudad también es muy importante. La otra cosa es que este programa, el DS, está con un problema serio, que el ministro lo sabe, y que yo creo que hay que corregirlo,
¿quién selecciona a las familias? O sea, esto es la selección, tanto las del DS49 como las otras. Porque hasta hace muy poco tiempo el Ministerio decidía las dos. En un momento la Contraloría dijo no, las que tienen que ver con sectores medios las elige la inmobiliaria. Y lo que me han dicho que en este momento las otras, las DS49, tampoco las está el Ministerio dándole el visto bueno, sino que están negociando las propias constructoras a su manera. ¿Qué significa esto? Que van dejando fuera a la gente que tiene aspecto, o sea, dejan fuera gente, ellos hacen una selección. Y además con todo esto, ministro, lo hemos hablado, esto genera una nueva demanda, no es la demanda que usted tiene por delante. Entonces genera una nueva demanda. Yo creo que si es necesario esto tramitarlo por ley o por lo que sea, que recupere el Ministerio la facultad de tomar la decisión sobre la demanda. Esto no es razonable que la demanda la defina el que construye. O sea, se genera mucha distorsión en eso y eso no es lo propio. La otra cosa que yo quisiera mencionar, yo estoy mirando los datos de las regiones. Está claro, ministro, que hay regiones con más problemas que otras. No es solo la demanda, no es solo los proyectos que se presentan. Hay regiones, yo creo que las grandes ciudades están con grandes problemas. O sea, lo que le está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, que se va generando una presión más extrema, lo que le ocurrió al Servio, en la metropolitana, van a haber hecho, es porque hay un problema, una demanda insatisfecha, está muy lento el proceso. Y no digo que sea solo este gobierno. Esto viene por lo menos 7 u 8 años en el caso de la región metropolitana. Que entre la necesidad y la solución hay demasiada brecha. Y ustedes es cuestión de mirar los datos nomás, para darse cuenta cuál es la brecha, porque la construcción en las grandes ciudades es muy baja en relación a la demanda, y quiero hacer una referencia al ministro después, porque aquí no está funcionando bien este modelo en las grandes ciudades. O sea, hay problemas con el modelo en las grandes ciudades. La otra cosa que lo hablaba incluso con el ministro de Hacienda, el Ministerio tiene problemas con los allegados, no solo con el programa de integración. Aquí hay dos soluciones. Una, que en todos los DS49, en todas las regiones, se incorpora allegados. Esa es una solución obligatoriamente, como dice incluso un decreto de usted, pero que no se cumple. Una resolución de ustedes dice eso, pero no se cumple. O sea, no se le da prioridad a los que vienen postulando con antigüedad. Incluso algunos tienen, yo le puedo dar ejemplo de cuando tienen subsidios asignados y no le dan prioridad en estos programas. Depende mucho de otros factores no de objetivos. Entonces, yo creo que es bien importante si por ahí dar una solución o que parte de estos cupos, ministro, vayan directamente a proyectos que usted tiene en las manos de allegados, parte de estos recursos. Porque lo que pasa es que si usted los destina a allegados, no los gasta todo este año de ninguna manera. Es muy poco lo que se gasta este año, van para años siguientes. La razón de que este proyecto, esta modalidad que le hemos aplicado, por lo menos, no sé, señor Garrido de saber, 4 veces, ¿no? Por lo menos 4 veces se ha hecho cuando había una necesidad de acciones contracíclicas, esta es una primera vez, y es porque el Estado casi no pone plata, pues lo ponen los privados. Lo ponen los privados y el Estado deja para el final. O sea, no le provoca problemas financieros y se genera actividad. Ahí yo tengo una duda. ¿Ustedes están dando crédito a este programa? ¿Le están dando un anticipo? Eso antes no era así. O sea, no, antes no era así. Se acostumbraron, y es parte de lo atractivo de las empresas llegar acá, porque le financian, y ni siquiera sabemos nosotros qué tasas de interés se los dan. Y si aplican tasas de interés o no, porque esto fue parte de la discusión presupuestaria. Porque es un anticipo, el capital lo está poniendo el Estado para algo que es un negocio de ellos, en que se supone que ellos podrían conseguirlo en la banca, y el Estado lo pone. Entonces también tiene un costo, por eso que ahora con la pillería propia de la Dirección de Presupuesto no lo califica como anticipo, sino que como préstamo, pero no le pone tasa, ¿no es cierto? O sea, y después le pone como ingreso a usted el recuperarlo. El señor Garrido sabe mucho de estas cosas. Bueno, esas son los comentarios sobre esto, porque yo en todo caso, para mí lo mínimo es hacer una gestión que permita recuperar la iniciativa de definir la demanda por parte del Ministerio, los servicios correspondientes, porque eso no corresponde. Y respecto a la metropolitana, a las grandes ciudades, yo le entregué ahora una minuta, ministro, que surgió de puros comités allegados discutiendo. El primero es que el problema del suelo en la metropolitana está serio, o sea, se requiere una política de más largo plazo y no está funcionando. El programa de los pequeños condominios, esto que tampoco está funcionando y no lo están postulando porque a las empresas no les conviene. Hacer conjunto de menos 70 viviendas les resulta poco rentable. Entonces, eso no está estimulado, que es una de las soluciones de densificación. Bueno, ya lo decía el proyecto de integración. Y
Juan Pablo decía, el senador Letelier decía de que se demoraban porque faltaban personas. Juan Pablo decía, sabemos cómo es esta cuestión, no tienen plata. Entonces no tienen plata, entonces una manera es tener filtros más lentos nomás. Y esto ya es muy antiguo. Entonces, yo creo que es súper importante que la forma de trato con la gente sea lo más fluida posible, que se les diga las cosas como son. O sea, hay veces que no hay recursos, o sea, de frentón. Los calendarios que usted ha señalado acá, a mí todo el mundo me dice que no sabe cuáles son los calendarios. Y hay una tremenda confusión con los calendarios. Ojalá que hubiera, en el gobierno pasado o antes pasado, nosotros incluso se le exigió que hubiera públicamente, que se nos entregara y que fuera público y que se cumpliera. Obviamente no se cumplía al pie de la letra, pero por lo menos se aproximaba. Creo que es muy importante para todos los postulantes y todo tener súper claro. Probablemente esto es más de la región metropolitana que de otras regiones, pero aquí en la región metropolitana todo el tema de los calendarios hay una confusión bastante grande. Entonces, termino con dos cosas. Yo creo, ministro, que estos 15.000 cupos adicionales, o sea, este plan de reactivación, ojalá que sea lo más compatible con donde están las mayores necesidades. Y con un conjunto de cosas a resolver, especialmente para regiones más grandes. Mi última reflexión es que hoy día, si miramos globalmente al Ministerio, la inversión se ha tendido a ir a otros sectores. Por eso nos preocupa los programas de arriendo y todo esto nos preocupa, porque sabemos para dónde tiende a ir. Nos preocupa. Primero, el nivel de inversión es muy bajo. El gobierno bajó el año pasado la inversión el 2018 la inversión pública disminuyó 3,3%. Según nosotros, el Banco Central dice que es menos 4,5%. El Ministerio nos presentó datos acá que subía, al país le presentó datos que subía 0,9%, pero lo que pasa es que la pillería ahí fue que pusieron el gasto militar como inversión, por primera vez en las cuentas públicas. Entonces lo descubrimos nosotros en el debate, dijimos, ¿cómo? Está bien, puede ser inversión, una parte del gasto, pero no lo presenten como incremento de la inversión, sino que como una reconceptualización. Y esto, uno de los ministerios afectados es el suyo. O sea, aquí el nivel de recursos de inversión de este ministerio no guarda relación con el ciclo de la economía y crecientemente se provoca un desajuste entre la demanda y la oferta que ustedes tienen. Crecientemente. Y eso usted lo tiene que estar sintiendo, sobre todo en las regiones más grandes, donde va a haber cada vez más presiones. Nosotros la presión de los allegados hoy día, los parlamentarios, no sé la situación de los demás, pero por lo menos Biobío y las más grandes, esto va subiendo bastante, porque hay un desajuste entre oferta de soluciones con la demanda que existe. Eso, presidente. Bien, gracias, senador. Antes de darle la palabra al senador Navarro, o solo lo mismo, prefiero que le dé la respuesta a las consultas, ¿no es cierto? Y vemos los temas. Ministro. Y perdón, Hacienda, que también ha sido aludido. A ver, varias cosas que se han planteado y unas que se están recogiendo, otras que son buenas ideas y otras que efectivamente son problemas que están más que presentes. A ver, miren, fui tomando una serie de preguntas que me fueron planteando. Hablemos un poquito del programa de integración social y territorial. Yo creo que es un buen programa, y es un buen programa porque ha permitido reactivación y surge y nace con ese criterio. El gobierno anterior empieza con el programa el 116, luego se muta al 19 y efectivamente la inspiración de ese programa era cómo lograr mayor reactivación. Y ahí se generaron dos ideas. Una, que la selección fuera por las inmobiliarias y el Serviu perdió la posibilidad de seleccionar a las familias que pudiesen llegar a esas viviendas, independiente de las razones, si la Contraloría quería o no quería, o podía o no podía. Y segundo, también se generó la idea de que, como había necesidad de reactivación, cómo le facilitamos la vida a las empresas para que se entusiasmen en construir a través de estos anticipos o préstamos sin interés, que les permite a las empresas, no a todas, pero sí a algunas, porque no todas acceden a él, porque no quieren simplemente, porque es optativo, poder recoger una cantidad de recursos importantes que les permite partir con los proyectos. Y después los pagan con cargo a los subsidios. Cuando se entregan las viviendas, se pagan los subsidios y ahí se produce el complemento y queda un saldo que es el porcentaje de ganancia de las empresas. Las dos cosas las que estamos corrigiendo. La primera la estamos corrigiendo, y lo conversé con el senador cuando recién me tocó asumir, y considero que es absolutamente injusto, a mi juicio y a juicio de los que estamos empujando la marcha del Ministerio, que la selección de las familias esté en manos de quienes construyen.
porque son proyectos que se realizan en base a recursos privados, pero también con base a recursos públicos. Y por lo tanto, dentro de las modificaciones que ya la Dirección de Presupuesto nos está revisando, y estamos en la etapa final para ingresar a la Contraloría respecto de los cambios a los diferentes decretos, uno de ellos, en el caso del 19, la selección sale y termina de ser de parte de las constructoras inmobiliarias y vuelve a donde no debería haber salido, y les vamos a contar después los detalles de lo que estamos pensando respecto de eso. Que seamos nosotros los que determinemos qué familias van a cada lugar y no lo que está pasando hoy día, que muchas veces incluso se produce una selección bastante subjetiva y discriminatoria respecto de las familias, porque las familias van a visitar los edificios de departamentos y dependiendo de cómo vayan vestidos o no, o cuál sea su aspecto, las empresas, no todas, sino que algunas, y lo digo así de claro, determinan qué familia queda en ese departamento o qué familia no, o le dicen no hay cupo, si hay cupo. De hecho, es más, este decreto ha servido para algo bien insólito. Ustedes recordarán que muchas empresas, no inmobiliarias, sino que de otros rubros, en su lógica de responsabilidad social empresarial, construían las antiguas villas para sus trabajadores, con costo empresarial, con costo de la empresa, empresas de otros rubros, no inmobiliarios. Pues bien, hoy día no han encontrado nada mejor que aprovechar el DC-19 para construir sus proyectos de vivienda para las familias de sus empresas. Una razón muy loable originalmente, que hoy día muta a apalancar esos mismos proyectos a través de este programa, que nos parece, a nuestro juicio, a mí en lo personal me parece realmente descabellado, porque finalmente la responsabilidad social empresarial se traspasa a un programa que lo que busca es otra cosa. Bien, vivienda definitiva, pero no a través de ese objetivo. Y todo lo que conlleva eso, porque desde la compra del terreno, en fin, que muchas veces es de la misma empresa y se construye ahí mismo, y hay un par de empresas que lo están haciendo, y a nuestro juicio esos temas hay que corregirlos y los estamos corrigiendo. Se han entregado proyectos íconos con grandes arquitectos que los han desarrollado en Constitución, por ejemplo, y en otros lugares que dicen relación con estos temas. Y nos parece que hay que corregirlo en este programa, que es el 19, el de integración. Entonces, el tema de la selección, yo lo comparto 100%, y hay que corregirlo, lo tenemos corregido y debería entrar en funcionamiento ya. Respecto de los anticipos y los préstamos, estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto la manera de ir terminando con los préstamos. Hay muchas empresas, senadores, que nos han planteado, presidente, que no les interesa el préstamo, sobre todo las que tienen un poquito más de espalda. Pero efectivamente estamos buscando la manera de ir terminando con ellos. De hecho, la propia Cámara Chilena de la Construcción, cuando nosotros anunciamos estos nuevos 15.000 cupos, nos plantearon oficialmente que a ellos no les interesaba el préstamo. Efectivamente, ellos querían partir con estos proyectos con caja propia. Y además estamos en conversaciones, y las hemos tenido y muy profundas, y esperemos que también se concreten ya, que estos anticipos se traspasen a los bancos, porque es donde tienen que estar. Los préstamos tienen que estar en los bancos para que las empresas pidan la plata a una tasa de interés conveniente, partan el proyecto y ordenemos este asunto de una vez. Lo que pasa es que no es automático, porque hoy día tenemos un volumen importante de recursos en préstamos nuestros que tenemos que ir pagando, y para que se refleje de buena manera el presupuesto no podemos decir de la noche a la mañana sacar los préstamos, porque si no vamos a llegar acá con un presupuesto bastante distorsionado y va a notarse mucho la diferencia, y la explicación va a ser bastante compleja. Entonces tenemos que hacer una cosa transitoria, y ahí le doy la palabra también a los más expertos en esta materia, que es la Dirección de Presupuesto y Aureliano, que han estado conversando. Pero estamos preocupados de este tema, y lo hemos conversado con la Dirección de Presupuesto, y es una de las principales preocupaciones de la Dirección de Presupuesto de la IPRES, que nos dice cómo vamos a avanzar en resolver los préstamos, y estamos en eso. O sea, lo estamos haciendo cargo y queremos terminarlo ya, y empezar a transitar a una situación distinta de que estos proyectos se financien con plata normal y corriente, en el sentido de que venga por los canales normales, que es el préstamo bancario, a una tasa de interés razonable, un poco lo que les decía, y no hacernos cargo nosotros. ¿Por qué surge de manera distinta? Porque, lógico, había una situación más compleja el año 2015 y 2016, y el ministro de Hacienda de turno con la ministra de Vivienda avanzaron en esta medida, y había bastante más asfixia respecto de disponibilidad de recursos, y por lo tanto había que buscar la manera de que las inmobiliarias se entusiasmaran con el proyecto, además que era nuevo.
o con un programa que era nuevo. Y cuando era nuevo, era más difícil que se entusiasmaran. Hoy día ya lleva varios años, ha demostrado ser relativamente exitoso y por lo tanto hay muchas más postulaciones y de muy buena calidad que las que habían antes. Entonces por eso se genera también una serie de medidas y una de ellas era el anticipo. Aparte de otras razones que dicen relación con cómo contablemente se registra en el presupuesto estos anticipos, porque no es gasto inmediato, sino que pasa a ser gasto cuando se paga. Y por lo tanto, financieramente y para los índices internacionales o nacionales, no aparece hoy día, sino que aparece cuando se paga finalmente, que es un tema más bien presupuestario, de balance financiero, más bien presupuestario macro, responsabilidad de Hacienda, y por lo tanto también tiene esa ventaja. Pero que hay que irlo modificando y estamos en eso. Entonces, y respecto de las elecciones, eso sí que yo lo asumo como tal, es una responsabilidad nuestra, estamos corrigiéndolo y no podemos llegar a una situación de este tipo. Hemos visto varias alternativas. La mejor y la más justa quizás sea el sorteo, ¿no es cierto?, por inscripción y por orden de inscripción de las familias. Los vamos a contar después rápidamente cómo lo queremos hacer, pero eso lo queremos corregir y ya las inmobiliarias y las constructoras lo saben. Ellos entienden que a lo mejor va a producir un poco de dificultad para la venta, nos señalan, porque aquí hay familias de diferentes ingresos, pero creemos que es lo más justo, que seamos nosotros los que seleccionemos. Después, en respecto de los... por eso me hago cargo de esos dos temas. Después... ¿70-30 lo piensan modificar, perdón, presidente? ¿Piensan modificar el 70-30 o se va a mantener igual? Sigue igual, pero bueno, pero ahí lo comentamos. Sí, y lo sé, debería ser distinto, pero vamos a tomo ese punto. El de los calendarios, el de la candelización de los llamados, muy buena idea. Nosotros tenemos una candelización, pero me parece bastante mejor y la tomo como tal porque he recogido varias ideas de las que ustedes nos han ido planteando en este año de infracción, de oficializarla, de hacerla pública, de cumplirla y que eso da mayor objetividad a las familias para que conozcan, sepan cuándo son los llamados, para las empresas cuándo son, etcétera. Me parece bien. De los temas que me iban planteando, efectivamente nosotros tenemos una serie de suelos en el Ministerio y también lo hemos conversado varias veces, pero no se trabaja con política de suelo en el Ministerio. En el proyecto de ley que estamos tramitando en la Cámara avanzamos y logramos un buen entendimiento entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, nosotros como gobierno también, desde el punto de vista de vivienda, la Dirección de Presupuestos desde el punto de vista de Hacienda, para poder generar una nueva función en el Ministerio que diga relación con políticas de suelo, con un banco de suelo, porque hoy día el Ministerio no tiene políticas de suelo. Y hemos ido avanzando y coordinadas de buena manera, y lo que eso atenta contra el anticiparse, el tener terreno. Yo entiendo que desde el punto de vista presupuestario la eficiencia para cualquier dirección de presupuesto es que si un ministerio tiene terreno lo ocupe al tiro y no guarde. Compre y construya, lógico. Pero también, ese es el problema, es lo más caro. Entonces, ¿cómo logramos un justo equilibrio para poder hacernos de una política de suelo que nos permita planificar, que nos permita pensar? Afortunadamente se llegó a un buen entendimiento, hay una nueva función del Ministerio que es tener y llevar adelante políticas de suelo, una indicación que presentó el Ejecutivo, el Presidente, se aprobó ya en la Comisión de Vivienda y debería llegar también acá dentro de una serie de medidas que estábamos proponiendo en materia de integración, etcétera. Y por lo tanto yo espero que eso prospere y poder tener y dejarle al nuevo Ministerio o a este Ministerio una buena herramienta en materia de suelos y que eso genere el día de mañana en poder anticiparnos. Estamos haciendo una asociación y lo estamos conversando, bueno, aquí ya me estoy anticipando un poco, pero estamos generando una asociación con el Metro también y eso requiere de ley, y estamos viendo, eso requiere de ley y estamos viendo con la dirección también la manera de poder generar a través de la ley de presupuesto una posibilidad de asociación entre Metro y Ministerio de Vivienda para aprovechar lo que ellos van comprando y que queda en desuso y que muchas veces se desaprovecha y el Metro hoy día está licitando y no sabe mucho qué hacer con eso, entonces a ellos les encantaría tener un giro inmobiliario incluso, es más, les encantaría poder aprovechar todos esos suelos, subsuelos, les gustaría hacer como el Metro de Japón, que efectivamente tienen mall,
y propiedades que arriendan y tienen un giro inmobiliario. Yo creo que lo más razonable en una situación como la nuestra es que el Ministerio de Vivienda cumpla ese rol acá y tenga una asociación con el metro. Hemos conversado con ellos, estamos trabajando en la preparación y en la elaboración de la ley de presupuesto una posibilidad de un plan piloto que nos permita ir mirando esa posibilidad de que el gasto que hace el metro en suelo nosotros lo podamos aprovechar como consecuencia. Y para eso requiere, y estamos, por eso digo anticipo, estamos recién empezando a verlo, pero es un tema que queremos resolver. Yo entiendo que el tema de suelo es complejo. En la región metropolitana nosotros tenemos 2 terrenos importantísimos, Cerrillos, que afortunadamente se parte construyendo, pero que estaba diseñado solamente para construir proyectos de integración. Nosotros vamos a cambiar eso y vamos a lanzar proyectos también ahí del Fondo Solidario, del DC49, junto con la Villa de los Panamericanos que hay que construir ahí. Pero vamos a construir viviendas del DC49. Y lo mismo respecto del otro terreno grande que hay en la región metropolitana, que es La Platina, que va más atrasado, porque está recién en la Contraloría terminando sus trámites, ya se aprobó el cambio de uso suelo, etcétera. En ese también nosotros queremos no solamente proyectos de integración, sino que también haya proyectos del Fondo Solidario, del DC49, que convivan con estos proyectos de integración en esas 2 grandes extensiones de terreno, que creemos que es una solución razonable, no masivamente, porque no lo podemos hacer así, pero sí equilibradamente entre los diferentes proyectos que se vayan dando. Ahora, podemos hablar un buen rato del Fondo Solidario, pero el Fondo Solidario es un programa único, yo creo que en el mundo, donde familias a través de 10 ahorran un poquito más, las familias ahorran bastante más, ahorran 30, incluso hasta 40 UF en su libreta de ahorro, logran una vivienda definitiva. Y esto deriva, como ustedes lo saben muy bien, de las viviendas que se construían antiguamente con préstamos bancarios, y al final lo que hicimos es bancarizar a mucha gente que al poco andar no tenían cómo pagar sus créditos hipotecarios y tuvimos que hacernos cargo de la deuda hipotecaria y todas las consecuencias que eso significaba, y costó bastante más caro, que eso partió incluso con los créditos ANAP que se pagaron varias veces más de lo que realmente correspondía por las familias. Entonces hoy día mutamos y derivamos a un fondo solidario que es un programa único. Yo diría, no sé si habrá otro país en el mundo que en estricto rigor, por 280.000 pesos, las familias puedan acceder a una vivienda definitiva, que es, yo creo, un orgullo, no veo en otro lugar que exista. Pero hay que hacerle correcciones, y tenemos varias correcciones que también, yo no sé si podremos ocupar esta sesión para eso, pero podríamos perfectamente, porque son los decretos que ya incluso la Dirección de Presupuesto también hemos aprobado y hemos avanzado, y estamos mandando a la Contraloría para hacer cambios importantes ahí, que lo haga más eficiente, en la línea, por ejemplo, de lo que decía el senador Letelier. Hoy día el senador Montes señala que, claro, la falta de presupuesto nos hace a veces demorar proyectos, es una mirada, pero también hay otra mirada, que es lo engorroso que es el DC49 para poder aprobar los proyectos versus este otro, que es el de integración. Efectivamente hay mucha traba técnica y muchas complicaciones administrativas que nosotros creemos que hay que descomplicar, y que efectivamente nos hicimos cargo de esas trabas administrativas y están en los cambios del 49 que queremos hacer también. No quiero decir con esto que estamos descubriendo la pólvora y que vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana como si antes no se hizo nada y ahora se hizo todo. No, esto es un permanente ir aprendiendo de la experiencia que hay acumulada en el Servio y en el Ministerio, ir corrigiéndolo y aprendiendo también mucho de lo que ustedes nos dicen y nos señalan, porque muchas de estas cosas nos estamos haciendo cargo por lo mismo. Respecto de pequeños condominios, que nos decía el senador Monte, efectivamente es una gran idea de la ministra Zabal, porque ella parte con esta idea, y también en las postrimerías del ministerio, del ministro Pérez, pero lo empuja fuertemente la ministra Zabal, pero quedó solamente en proyectos pilotos, y hay uno en la comuna de Peñalolén y otro en la comuna de Valparaíso, y fue muy exitoso. Pero como dice el senador Monte, tiene un montón de trabas, porque aquí llegan empresas distintas. No es la empresa constructora, no va a llegar la empresa Pocuro, por nombrar una, que son grandes, o Pacal, a construir pequeños condominios donde hayan terrenos chicos, donde yo podía construir 3 casas, hoy día puedo construir 9 o 10 o 12, eso no va a ocurrir. Entonces está orientado a otro tipo de empresarios, y los programas nuestros están orientados a grandes proyectos inmobiliarios y no a pequeños, a proyectos inmobiliarios a escala. Fui y nos reunimos con los que han desarrollado estos proyectos, nos hicieron una serie de observaciones y nos hicimos cargo de ellas. Una, cambiando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción respecto de normativas de densidad, etcétera,
que está para ingresarse a la Contraloría, y otra desde el punto de vista administrativo, haciéndonos cargo desde el punto de vista administrativo para que estas empresas puedan construir estos proyectos, porque la capacidad económica que ellos tienen es muy distinta a la capacidad económica que tienen las grandes empresas que construyen proyectos inmobiliarios. Entonces les estamos dando una asistencia técnica mayor, les estamos dando más plazo y una serie de modificaciones que parten ahora. Nosotros este año, senador Montes, hicimos el primer llamado de 750 cupos para pequeños condominios. El cierre se hizo el primer semestre y hay un segundo cierre en el segundo semestre. En la región metropolitana hay 150 de esos 750. Y efectivamente, en el primer semestre yo no he visto los resultados de ese llamado, pero me huele que no van a ser muy buenos, porque existe una serie de trabas, que es la que usted mismo comentaba y yo les estaba señalando, y por lo tanto todavía no es muy rentable para las empresas, porque están muy acogotadas, porque tienen poca caja para poder construir. Y por lo tanto nosotros tenemos que darle más salida. Y creo que con las modificaciones que detectamos, que es un poco lo que usted también sabía y que nosotros también tenemos, que estamos haciendo, creo que en el segundo semestre va a ser bastante más masivo, bastante más eficiente. Yo creo que aquí hay una tremenda solución, no digo masiva, pero sí va a permitir entrar al anillo de las ciudades, donde hay un terreno que antes hay una pura casa, hoy día se pueden construir 7, 8 o 10, obviamente sin hacinamiento y acogido a la ley de propiedad inmobiliaria. Una señora me decía, mire ministro, yo llevaba 10 años en un comité con mis hijos y aquí no me di cuenta que tenía la solución aquí mismo, que era su propia casa. La casa la demolieron y se construyeron 4 casas ahí mismo. Vivió ella con sus 3 niños, cada uno con su casa propia, y inscrita en el conservador. Y así hay un montón de situaciones y modelos y ejemplos como estos que están en Valparaíso y están en Peñalolén y los queremos masificar. Yo en esto, yo soy hincha de los pequeños condominios, de verdad, y no porque ustedes me lo hayan nombrado, por eso me he detenido bastante rato en esto, porque creo que es una muy buena alternativa para ir resolviendo temas, sobre todo pensando en el costo del suelo. Nosotros tenemos muchos retazos de terreno servio y municipales chiquititos que no sabemos qué hacer y finalmente terminan siendo entregados en comodato a diferentes organizaciones, unas espirituales, otras medias religiosas, otras religiosas, o no, espirituales, religiosas o con otros fines u otros objetivos. Y está bien que así sea, que podamos entregar los terrenos a estas organizaciones, pero también los podamos aprovechar nosotros de buena manera. Es bien impresionante. De repente uno dice, ¿qué puedo hacer en un terreno de 350 metros en el centro de Santiago? En un terreno de 350, 400 metros en el centro de Santiago, yo puedo construir 4 viviendas, 5 viviendas. Y antes quedaban botados. O se los tomaban o terminaban en otras funciones, que está bien que terminen en una junta de vecinos, en una sede vecinal o en una iglesia. Está súper bien, pero no todos, unos pocos. Y eso es por eso yo creo que pequeños condominios, si es una herencia que podemos dejar, que parte en el gobierno anterior, la herencia nuestra que nosotros queremos dejar es que efectivamente esto quede como un programa afianzado, ojalá como un programa dentro del ministerio, con su decreto propio, porque hoy día esto deriva del 49, y ojalá con un decreto propio y que tenga vida propia y que permita entrar a las ciudades en zonas que están altamente densificadas y que todavía podemos densificarlas un poco más, porque no están bien aprovechadas, sobre todo en los barrios más antiguos, el centro de Santiago, ¿para qué decir? Y comunas que tienen grandes sitios, incluso estos que son largos y como rectangulares, donde está la casa, el 9x18, que era una manera bastante habitual de subdividir. Entonces, bueno, en fin, por eso me detuve, presidente, en esto de los pequeños condominios, porque me interesa promoverlo fuerte. Entonces, mire, yo entiendo y el documento que nos entrega el senador Montes, que dice relación, que siempre ha estado muy atento y además muy colaborador en materia de gestión del ministerio, porque lo digo porque lo hemos conversado varias veces, igual que el resto de los senadores. El senador Letelier lo mismo en su región, bueno, todo, el senador Navarro, ¿para qué decir? Y lo otro, mire, y lo otro que no quiero entrar en un debate también distinto ni nuevo, pero en el caso de Tarapacá y las cooperativas, nosotros, yo no quiero abrir una discusión. No, ministro, ministro, no, ya, ministro, sí, ya tocó el timbre, sí, tocó. Por eso lamento no haber hablado antes, porque lo hubiera respondido en lo que ya en parte está respondido. Pero mire, perdón, ministro. Yo creo, pero voy a terminar con esto. No, es que habría un punto que... si lo hemos conversado varias veces, pero es que mire... no hay cooperativa. Sí. No lo hemos conversado, pero mire...
Mire, no, pero hemos conversado, lo hemos hablado, incluso en Iquique lo conversamos, y también con el alcalde, pues, ¿se acuerda? Mire, más allá del proyecto, senador, de la región, yo creo que la forma de organizar a las familias hoy día en comité de vivienda es una alternativa, pero a nuestro juicio hay que hacerle bastantes ajustes. La manera de organizar a la familia, en casos está funcionando bien a través de los comités, pero en otros casos no está funcionando muy bien. Y creemos que las cooperativas es una buena alternativa, sobre todo después de la modificación que se hizo en el Congreso, respecto de transitar de una cooperativa a una cooperativa cerrada de buena manera, con objetivos claros, y que las familias se organizan, en este caso, con la posibilidad de obtener una vivienda, pero además con otros objetivos, porque el comité nace, obtiene su vivienda y se disuelve, y posteriormente muchas veces esas dirigentes terminan presidentas de la junta de vecinos que va a partir administrando ese nuevo conjunto habitacional. Pero las cooperativas tienen un grado mayor de permanencia en el tiempo y cumplen otros objetivos y logran que más familias de diferentes lugares y no solamente asociadas al comité puedan llegar a organizarse. Entonces nos parece que es bastante posible y positivo. De hecho, nosotros tenemos un llamado para cooperativas especial para que las familias accedan a vivienda definitiva a través de la fórmula de cooperativas. Y eso es un llamado que se va a hacer ahora en el segundo semestre. Y en el fondo les decimos, hay recursos para construir viviendas, pero usted tiene que acceder a través de una fórmula jurídica de organización que es la cooperativa. Y hay varios proyectos pilotos que se están presentando, y la cooperativa además viene asociada a autogestión y a una preparación profesional bastante mayor de parte de la organización de la cooperativa que desarrolla el proyecto de cómo se trata, el proyecto de vivienda. Entonces, no sé si vamos a lograr, senadores, masificar la forma de organizar las familias a través de fórmulas distintas al comité, transitando hacia las cooperativas, pero sí efectivamente lo queremos hacer. Es un programa estable en el ministerio, tiene llamados, no con la masificación que tienen los otros, pero tiene llamados especiales para que las familias se organicen a través de ellos, y de hecho entiendo que en este año lo vamos a hacer en agosto, el llamado de familias para organizarse, obtener sus viviendas a través de esta fórmula de la cooperativa. Las cooperativas no se pudieron usar durante mucho tiempo por parte del Ministerio de Vivienda porque la legislación estaba un poquito atrasada. El Congreso se hizo cargo de ello hace un par de años atrás, se cambió la ley, se crearon las leyes de las cooperativas cerradas, más que se crearon, se mejoraron, se modificaron, y hoy día son una buena alternativa. Yo por eso lo señalo. Ahora, claro, y creo, a mi juicio, si esto logra penetrar fuerte, creo que tiene más ventajas de organización de las familias que los propios comités, por la permanencia en el tiempo y por lo que significa hacia adelante también, porque siguen existiendo, además juegan otros roles y cumplen otras funciones, no solamente desde el punto de vista de vivienda, sino que desde el punto de vista social, económico, bueno, en fin, de integración, porque logran captar socios de diferentes zonas y sectores, y no solamente en un barrio, en un sector o en una comuna, o amigos, porque normalmente los comités son porque son amigos, porque son del mismo barrio, porque son conocidos, etcétera. Entonces las cooperativas tienen un radio de acción más amplio. Entonces creo que es una buena manera de organizar a la familia de manera distinta, y por eso es un programa que lo hemos mantenido, que lo queremos potenciar, tiene un llamado especial, etcétera. Bueno, he tratado de hacerme cargo más o menos ministro, de todo, pero y que son cambios que se están haciendo. Y vuelvo a insistir, presidente, para terminar, son cambios que en este ministerio, afortunadamente, no es un ministerio de que el gobierno de turno que llega y el que lo hace, yo creo que está medio condenado al fracaso, cree que va a hacer todo bien y el anterior lo hizo todo mal. Yo creo que aquí había una evolución permanente de parte de los diferentes gobiernos en ir avanzando, en disminuir el déficit, en corregir los programas, en cometer errores y muchos errores y después ir corrigiéndolos. Pero yo creo que los cambios que estamos haciendo van a ser una mejora, a nuestro juicio, para poder entregar un ministerio a quien le toca sucederlo en 2 años y medio más, con mejoras bastante importantes en temas que son sensibles, y bueno, ya tocará a los próximos gobiernos ir dándole mayor énfasis en otros temas, pero queremos que estamos apuntando a lo correcto. Y sí, para terminar, la facilidad de esto es que existe cierto consenso desde el punto de vista profesional, académico, político, respecto de las cosas que hay que hacer en temas de vivienda, y eso ayuda mucho a ir
resolviendo los temas. Hay poca ideología aquí, que a lo mejor se puede dar y es muy legítima en otros ministerios, respecto a la discusión y al debate. Aquí hay mucho de pragmatismo y de aprender de lo que se ha ido construyendo y cómo podemos irlo resolviendo. De hecho, no quiero entrar en esa discusión ahora y abrirla, pero el proyecto que viene del Congreso de la Cámara de Diputados va a permitir avanzar en una cosa que es bien inédita, que es vamos a tener por primera vez vivienda pública en Chile, a través de las políticas de arriendo, si nos resulta. Y bueno, se las vamos a traer acá para que lo discutamos, pero vamos a tener por primera vez vivienda pública. Me está mirando don Antonio con cara de sorprendido, pero lo vamos a hacer bien. Sí. Bien, ministro. Nosotros vamos a estar súper atentos, ¿verdad?, al proceso, a la ejecución de los programas, obviamente, que nos interesa a todos. Las informaciones en relación al tema de las modificaciones que se van a realizar respecto a préstamo anticipo, el tema de la selección, el tema del suelo, que en realidad es un tema que no solamente afecta a las grandes ciudades, sino que también afecta a prácticamente a todas las regiones. Y una realidad, a propósito que dice el senador Monte, que muchos se han ido generando en la periferia también de la ciudad. Esta suerte también que hace el Ministerio de le traspasa a los propios beneficiarios la búsqueda del terreno, también se ha transformado en serios problemas de gestión al final del día en la ejecución del desarrollo del proyecto, la búsqueda del terreno solamente. Senador Navarro, usted quería decir algo, pero tengo también un compromiso. Voy a permitir con ustedes, son las 11:25, todavía tenemos 5 minutos formales de sesión. Hacer la pregunta a usted y después le vamos a ver unos minutos adicionales, ¿verdad? Porque el senador Soria quería precisamente, ya que el ministro tocó el tema cooperativa, nos pidió formalmente, ¿no es cierto?, unos minutos para tratar este tema. Senador Navarro. Muy telegráficamente, no es necesario que el ministro pueda responder, pero sí dejo planteada la inquietud. Inversión pública, muy bien, la Constitución nos amarra de mano, el Estado no puede invertir donde pudiera invertir, y si los privados no hay interés, nadie invierte. Esto va a generar empleo, no tengo claridad respecto de cuánto empleo, vamos a pedir la información a donde sea necesario, las empresas llevan todos sus equipos, se trasladan. Solo digo... Pero bien. Sumado el total, 40.000. 45.000. Yo digo, ojalá pudieran priorizar las empresas, contratar personas de la zona, ¿no? Llegan sus cuadrillas muy completas y a veces el empleo local no es todo el que se dice porque llevan sus equipos completos y forma parte de la libertad de la empresa. En segundo lugar, la selección de los proyectos. Está el senador Letelier, uno observa O'Higgins, tiene 41 proyectos, 6.525 viviendas presentadas, tiene más que la región del Biobío, que es mi región, que tiene 1.600.000 habitantes. Por tanto, lo que claramente tiene que priorizar es un criterio, y ese es un criterio político, la asignación de los cupos. ¿Dónde se van a asignar? ¿Dónde son más necesarios por el empleo, por la espera, por la necesidad social? Es un criterio que nos gustaría conocer, porque claramente el Ministerio tiene la potestad de la asignación de los proyectos. Si fuera por el que tiene más proyectos, se deberían un porcentaje muy importante a O'Higgins, ¿ah? Y O'Higgins no es la región más grande del país, es la región del Biobío, solo por mencionarlo, digamos, de manera... También hay una demanda en el Biobío. Tercero, monto de UF por vivienda. Ministro, estamos teniendo problemas en la calidad de las viviendas sociales, en las ventanas, en las puertas. Entonces después viene una segunda inversión. Yo tengo condominios donde hemos reparado 4 veces. O sea, estamos en vivienda social que partieron con 520 UF y la suma de las reparaciones en 4, 6, 8 años superan las 1.500. Entonces, la pregunta es si efectivamente el monto que estamos asignando a las viviendas es el mismo en Arica y en Coyhaique. Estamos con un problema. Y eso significa que urgentemente debería haber un elemento de discriminación del tipo de vivienda por las características propias de la región y en especial apuntar a la experiencia. La experiencia dice que terminamos reparando todos los departamentos y todas las casas. Y eso es una realidad. Y por tanto el monto real es el monto que a los 5 años uno puede decir, este es el monto real. Yo solo quiero recordar el tema de Paso Seco Sur, en Coronel, 506 viviendas que tuvieron que ser demolidas a los 3 años. 100%, demolidas. Y el ministro lo sabe muy bien porque gestionó los recursos para que aquellos que construyeron su vivienda, invirtieron, pudieran tener una nueva vivienda y afortunadamente mejor calidad. Entonces tenemos un tema del monto asignado a las empresas para construir. Yo siento, no sé, contrato en terreno que es bajo,
respecto al tema de la utilidad y por lo tanto tenemos materiales que no es tanto que sea una mala empresa, el tema es que no da para más, para una mejor calidad de materiales. Cuarto, las empresas fallidas. Yo espero que dentro de estas empresas que se han llamado concurso, aquellas que han metido las patas, han abandonado los proyectos, han hecho la pega mal, no estén consideradas, digamos, y que haya un mecanismo de selectividad positiva al momento de asignarlas, porque hay empresas que lo han hecho muy mal, se van a otra región y siguen haciéndolo mal, y no hay como un criterio de sanción a aquellos que han cometido errores graves respecto de los terrenos comprados por el Ministerio. Esta es una política. Mi pregunta es, ¿cuánto podríamos ahorrar en recursos si hubiera una política de compra de terrenos por el Ministerio o los municipios? Porque hasta ahora se llevan 30-40% de... O sea, el tema del terreno es especulativo. Entonces, parte de poder elevar la calidad de la vivienda pasa por tener una política de compra de terreno. Y esto es Hacienda, no es el ministro. Pero creo que estamos cometiendo un error. Nadie quiere tocar, hay un pánico a tocar el mercado del suelo, que está especulativo, y comete grandes, en mi opinión, irregularidades e injusticias, pero es inevitable señalar que tenemos que tener una política de suelo para el Ministerio de la Vivienda. Y particularmente si el Ministerio ahora se llama Ministerio de Ciudad, de Vivienda y Territorio, claramente el mejor mecanismo de planificación es el que puede orientar el Estado con la adquisición de terreno y no el mercado. Y en eso, como dice el ministro sabiamente, tenemos que desideologizar este tema, de que el Estado tenga un mayor control preventivo o planificador. No es, digamos, que el Estado sea impuesto al mercado, sino que forma parte de una realidad que el mercado en esta materia no logra ajustar la política de suelo al beneficio común. Entonces, yo insisto en el tema de comprar terrenos porque eso nos va a liberar recursos para elevar la calidad de las viviendas. Y el ministro ha nombrado el tema del metro. Yo entiendo que puede ser el metro Concepción también, ministro, porque vamos a tener 10 líneas de metro en la región metropolitana y 0 líneas de metro en las regiones. Y por tanto, yo espero que cuando me habla de que podemos llegar a un acuerdo con el metro para el desarrollo de la ciudad, esto también incorpora el metro Bío Bío, que nos han dicho que en 8 años más recién vamos a tener el proyecto. Pero no vamos a ceder en el tema de que hay un mayor equilibrio entre la región metropolitana y las regiones en esta materia, porque es realmente indignante, es injusto de que la región metropolitana esté proyectando 3 líneas nuevas que provocan los efectos positivos que provocan, y la región del Biobío, la segunda más grande de Chile, la más importante, tenga que conformarse en esperar 8 años más para recién tener un proyecto. Por lo tanto, yo ahí le pido al ministro, tenemos que también pensar en el desarrollo de las otras regiones, que las regiones también son Chile. Yo sé que el ministro lo sabe, esto no depende de vivienda, pero es un instrumento poderoso de vivienda para abrir estos debates. Y por último, los quietos verticales. Ministro, tengo en mis manos la presentación al Tribunal Constitucional que han hecho alguna inmobiliaria, Fortaleza Placilla, para echar abajo el dictamen de la Contraloría respecto de los quietos verticales. Tenemos un debate de este tipo, permítame, si me permite, ya en público, respecto de la construcción. Se está objetando, 1, en la Contraloría y 2, al Tribunal Constitucional. O sea, el mercado del suelo se revela y acude a todos los instrumentos legales para no ser regulado, ¿me explico? Para poder garantizar la libertad más absoluta, que sabemos quién va a terminar pagando los efectos colaterales de los quietos verticales. El Estado va a tener que hacer haciendo inversiones en acceso, en salida, en un conjunto de otras obras públicas, porque ¿sí? Y luego se van a demoler, como hicimos con conjuntos habitacionales en Boca Sur, por ejemplo, en Michaihue, que después de casi 20 años tuvieron que ser demolidos. Entonces, y a cargo del Estado, porque el Estado tuvo que demoler aquello, construyó mal y luego tuvo que pagar doble y asignar nuevos subsidios. Y una última idea, ministro, hay una política de remate de los bienes inmuebles por el no pago de contribuciones. Entonces, hemos discutido esta iniciativa del Ejecutivo. La verdad es que uno se pregunta, cuando un bien inmueble no paga contribuciones y están abandonados por largo tiempo, se rematan. Yo siento que allí debería haber una inflexión y esos bienes abandonados deberán quedar para el Estado, como política, digamos, de apropiación de terreno para un mejor destino. Y, por cierto, se le indemnizará al dueño lo que restarle de la deuda, pero puede ser una política interesante. Cuando quedan estos terrenos abandonados por largo tiempo y son rematados, es una oportunidad de remate y de mercado para un particular. Y el costo de la mantención del mismo, y además lo compran y después no lo utilizan, sino que especulan con el terreno. Por eso que hay miles de sitios abandonados en la región metropolitana
que son comprados por abandono de no pago de contribuciones y luego no se construye, sino que se espera que crezca el mercado del suelo, una vez más el suelo manejando el crecimiento de la ciudad. Por tanto, ministro, compra de terrenos por parte del Ministerio, política, digamos, de retención de las propiedades que no han pagado contribuciones en mano del Estado, monto la UF, que es definitivo, yo percibo en algunas que estamos construyendo, que tienen elementos como las ventanas que van a fallar, igual que construcciones anteriores, que ya les hemos estado metiendo varios miles de UF. Y quiero agradecer al ministro el caso de Alto de Coronel, se fueron casi 400.000 UF para cambiar todos los ventanales, porque a los 3 años era imposible vivir en esos departamentos por el viento norte y por la calidad de los ventanales. Entonces yo creo que eso es predecible, y eso significa tener una escala de UF y de calidad de vivienda. De verdad, yo era presidente de esta comisión, que vamos a ir a hacer un seminario en Aysén para decir con cuánto se construye bien, y el ministro nos dijo que nos iba a acompañar, una vivienda de calidad en Aysén, una en Biobío, una en Santiago y una en Antofagasta. Porque creo que si hay una evaluación técnica nos va a demostrar que son montos distintos. Gracias, presidente. Sí, gracias, senador. Le vamos a pedir al ministro que haya tomado nota, ¿no es cierto?, del tema para que a lo mejor nos pueda responder sobre ese particular, y efectivamente son temas que recurrentemente aparecen en la discusión. Incluso aún más, aquí tuvimos a la Cámara de la Construcción respecto de esta estandarización en Chile respecto de líneas de subsidio en materia habitacional. Porque al final de cuentas termina igual pagándolo el Estado. Usted viene recién, ¿no es cierto?, de la región de Aysén, suscribiendo un convenio de programación con el gobierno regional. O sea, todo aquello que no, o que está por sobre el costo de la vivienda de lo que pone el ministerio, lo tiene que terminar poniendo la región. En el fondo sacamos la plata de un bolsillo y la ponemos en el otro bolsillo, y la vivienda, como bien dice el senador Monte, en Tortel salieron para que Hacienda vea el tema, cerca de 1.900 UF la vivienda social, 1.900 UF. En Aysén debe estar costando hoy día 1.700, y si más encima le agrega el subsidio para el tema del plan de descontaminación, que son otras 100 y tantas UF más. Entonces, estamos hablando que no estamos incluso más. Si se aplicara las mismas tablas de costo que el propio Ministerio de la Vivienda tiene, ellos mismos saben, ¿no es cierto?, que la vivienda, el monto de los subsidios ni siquiera alcanza a cubrir los propios costos que tiene el propio Ministerio de la Vivienda en materia de construcción. O sea, estamos, en definitiva, lo que no se resuelve por la vía formal, termina resolviéndose por otra vía, sacando plata desde otra parte, y en definitiva, ahí algo no estamos haciendo bien. Retomaremos ese tema, senador Navarro, respecto a la posibilidad de realizar este estudio en materia de diferenciación respecto a los costos. Y como tenemos la DIPRES, ¿tenía algo que agregar respecto al particular, amigo, o le damos antes la palabra? Hay que avisarle al senador Montes que venga. ¿Ya? Sí, por favor. Solamente, presidente... Don Antonio Carrillo, sí. Sí. Solamente quisiera... Perdón, un segundito. Senadores, vamos a prorrogar por 15 minutos la sesión para que intervenga Hacienda y termine nuestro senador Soria con el tema de cooperativa. Por favor. Presidente, solamente no quisiera hacer una apología de los préstamos, pero es algo que ha sido muy recurrente, tanto en la discusión del presupuesto como en esta comisión. Señalar primero de que los préstamos están sancionados en la legislación del Ministerio de la Vivienda, por algo lo puede otorgar. Por tanto, el legislador en su oportunidad estableció esa facultad, y lo único que está haciendo el Ministerio de Vivienda es hacer uso de esa facultad. Se ha señalado también en esta mesa, señor presidente, que una de las cosas que se pretende es acelerar el inicio de los proyectos. Y particularmente estos programas, como el DS-19, en su origen siempre partieron como proyectos de reactivación. Y una de las condiciones que se requería era el inicio pronto de las obras. Y efectivamente, como bien se señaló en esta mesa, hay una serie de costos iniciales de un proyecto que no son cubiertos inicialmente por la banca a través de los créditos de construcción. Por ejemplo, estudios de suelo, y eso requiere recursos, y la idea de estos préstamos como anticipos, préstamos de enlace, era precisamente ayudar a las empresas a costear esos costos para efectos de poder iniciar pronto las obras. La idea también era, naturalmente, tener una diversidad de empresas participando, no solamente aquellas empresas que tuvieran espalda financiera, sino aquellas que pudieran entregar los mejores proyectos, con la idea de que sea el proyecto el que se favorezca y no la empresa que tiene la espalda financiera.
Entonces, bajo ese escenario, no le podemos pedir, por un lado, que aceleremos y por otro lado, que no otorguemos esta facilidad. Si el mercado no lo está haciendo, Vivienda, teniendo la facultad, lo hace. Y por tanto veíamos que es un instrumento bastante valioso y que desde los inicios de los proyectos que se hacían de reactivación siempre consideró préstamos de enlace. En todos los proyectos del DC 02 me recuerdo, 04 o 02 no me recuerdo, 04, DC 116 y el actual DC 19. Y lo último, señor presidente, con respecto a algo que también se ha señalado, respecto de que por qué no tienen intereses estos préstamos. Bueno, tienen un interés implícito que es cero, pero en estricto rigor no tiene mucho sentido otorgar intereses, por ejemplo, en el caso del DC49, toda vez que, como mismo se ha señalado acá, a veces el subsidio no alcanza a cubrir a veces el costo completo. Por tanto, si nosotros otorgamos un préstamo con interés, naturalmente eso se traduce en un mayor costo financiero para la empresa, se traduce en un mayor costo de la construcción, finalmente. Y finalmente, ¿qué va a hacer eso? No se lo podemos cargar nosotros a las familias, por tanto va a ser un aumento en el valor del subsidio. Entonces, ¿qué sentido tiene otorgar pedir un interés que nosotros mismos como Estado lo vamos a pagar? En consecuencia, no tiene mucho sentido. Y por eso que no tiene interés, toda vez que no es nuestro objetivo otorgar préstamos ni tener ganancias respecto de aquello. Lo que sí es cierto es que, como bien señaló el ministro, estamos trabajando para que la banca pueda desarrollar un instrumento que pueda acoger este segmento, ¿ya? Y mientras aquello no ocurra, el Ministerio de la Vivienda seguirá otorgando préstamos en el uso de sus facultades con el objetivo de que finalmente la vivienda se construya y las familias puedan ser beneficiadas de este inmueble. Entonces, estamos trabajando, como bien dice el ministro, en esa mesa de trabajo con la banca para efectos de poder desarrollar este instrumento y esperamos que en el mediano plazo se pueda desarrollar, así como en el pasado se desarrolló el instrumento para entregar créditos hipotecarios a las familias, hoy día lo puedan también tener estas empresas. Pero mientras eso no ocurra, vamos a seguir haciendo uso de las facultades que la ley le otorga al Ministerio de la Vivienda. Eso quería precisar sin ser una apología de los préstamos, señor presidente. Bien, muchas gracias, Antonio. Entendible por ahora. Quedaremos atentos a las resoluciones del proceso. Y respecto al suelo, mi última acotación es la coordinación con bienes nacionales, porque a veces se resuelve mucho el tema del suelo en áreas urbanas mayores, pero en sectores rurales, en sectores de comunas más pequeñas, todavía hay una fuerte relación ahí del entorno de propiedades con respecto a bienes nacionales. Y le presento un solo ejemplo, ministro, el caso de Cogran, que al final Bienes Nacionales entregó toda la periferia de los terrenos y hoy día le está comprando, se entregó a precio muy básico, ¿no es cierto? Y hoy día el propio sector está comprando los terrenos que hasta hace un poco años atrás eran del Estado, una cosa extrañísima. Senador Soria, tiene la palabra. Señor ministro, yo estoy atentamente viendo la realidad de lo que ha pasado como senador, pero tengo mi experiencia de unos 53 años de haber gobernado la región más pobre de este país, la tomé con 30.000 habitantes, salí del liceo a tomarla como líder estudiantil y estamos llegando a ser una de las ciudades que más construye y que más desarrollo ha logrado con la integración de Sudamérica. En esto de la vivienda sí que somos angustiosos, como se ha planteado en la mañana. Yo vengo con un proyecto de 52 años atrás que lo hicimos porque ahí no había una ayuda al ministerio, nada, éramos tan aislados, tan lejos que no existíamos. Lo hicimos todos nosotros. Y uno de los grandes programas que se hicieron en Iquique fue el sistema cooperativo. Miles de viviendas. Quienes están en los sistemas cooperativos, gran parte de los obreros, los ferrocarriles, que prácticamente quebraron con el salir del puerto, gendarmería, o sea, la gente que tenía que quedarse en la ciudad, eran 30.000 habitantes. Logramos en la mejor región, el mejor sector de la región, de Iquique, en la región, lo que son las cooperativas, hay que verlas, de 200 metros cuadrados, construidos 200, con segundo piso hasta 300 metros. Estamos hablando, la mayoría cesante. ¿Qué le pido yo al señor ministro y al gobierno de Chile en sí? Es que nos permita que de nuevo vuelva el sistema cooperativo. Y nosotros no necesitamos nada, ni asesoría, ni la plata. Lo que necesitamos es que nos entreguen terreno. Con los últimos gobiernos
y con el gobierno actual también, pero en su periodo anterior, nos planteamos hacer una nueva ciudad que se llama Lobito Los Verdes. Hasta ahora no hemos logrado nada. Llegamos a tener 15.000 personas hace 3 años inscritas para cooperativas, 12.500 creo, en la municipalidad. Y no tuvimos suelo y sin suelo estábamos como urgidos. Entonces, ¿qué pedimos? Que nos permitan entregar los terrenos que son de todos los chilenos. Yo no tengo el problema de mi amigo acá. No tiene terreno. Yo tengo terreno hasta el Loa y le puedo meter varios millones de personas y tengo terreno hasta el límite con Arica, Camarones, otro par de millones. O sea, los terrenos en Iquique no se pueden. Pero yo no he logrado como alcalde y me vine al Senado para aquí quebrar el sistema. Y he estado callado 1 año. Yo no he hablado en esta comisión, ni una, ni en la sala, escuchando, aprendiendo, porque este era otro mundo para mí. Y ya lo he aprendido. Pero lo que yo aprendo, ministro, es que aquí dilatamos. Nosotros, por un lado, los senadores, los diputados, y el gobierno igual. O sea, esto es la cooperativa. ¿Cuál es el problema para el gobierno? Si se desliga y encontramos aquí fondeado, se demoró 2 meses mi secretario, que ha trabajado 35 años en este congreso, es abogado, nació en la universidad, se metió aquí, y yo me lo traje para mi despacho. Le dije, búscame esto. 1 mes y medio encontró el papelito, donde el presidente de la República está autorizado para entregar de inmediato, en el día prácticamente, un terreno a aquella persona que justifique que tiene los derechos para tener subsidio del Estado de Chile. El presidente no necesita pasar por ley, nada. ¡Pum! O sea, si hubiera realmente, yo se lo dije también en parte a la ministra que estuvo ayer almorzando respecto a transporte en Santiago, hablando de otro gran proyecto también de la región, que se lo llevara, ya lo he hablado varias veces con el presidente, pero que ya le diga, vamos. Bueno, hoy día leí que estaba usted y dije, vamos a tener un vamos allá y el otro vamos acá. Sí, lo que en el fondo se quiere es que haya un criterio de dejar. Y yo le preguntaba acá al amigo cuánto vale una vivienda, el metro cuadrado, y quería meterme así. Y yo te digo que nosotros podemos hacer una casa de unos 90 metros y no te pasa 22 millones. Es la misma casa de Chicureo arriba, que la fui a ver. Mi mujer tampoco me creyó esto. Le dije, mira, esto las casas lindas. ¿Por qué? Porque yo estuve hace 16 años atrás, antes de ser perseguido mis queridos gobiernos y arrancado, en Canadá. Y los canadienses me mostraron la casa que estaban inventando para el mundo sobre paneles, y sobre un panel que la estructura interior, que es como un plumaví, viene para el país del calor, para el país del frío, de la nieve, o sea, asísmica hasta un segundo y puede tener un 3er piso. Y esa casa, tú la construyes 90 metros, pedido presupuesto la semana pasada, porque nos subimos, estábamos en 80, 90, estar más cómodos. Y el Estado no paga. ¿Cómo? Entrega el terreno. Tiene facultad el presidente. Tenemos el terreno. Pescamos el terreno y lo llevamos al Banco del Estado para que gane plata a nuestro banco, que es de Chile. O si no, a un banco otro, o si no, a la banca internacional. Quien sea. Entonces, el Estado no pone nada prácticamente, ni un peso, y el cooperado queda. Y no está hecho para los cooperados pobres, no, cooperados de clase media, todos los que no tengan casa, militares, fuerzas, digamos, del Estado, los funcionarios de Estado, pequeños empresarios, todo. O sea, lo único que se trata aquí es que, y si el Estado nos va a tramitar 1, 2, 3 meses más en los terrenos, bien. Yo ya me voy a la calle, yo con usted termino, cierro el anillo de estar calladito 15 meses, no sé los meses que estoy aquí, y me voy a terreno, como lo hice en los tiempos míos cuando era joven. Bueno, juntamos la cooperativa, ya cuando me venía yo quise reunir
a una cooperativa que llamó, queremos estar con usted para echar a andar. Ya le dije, los terrenos, esto, tío, pum, me pararon el carro, no queremos ni terreno, don Jorge, queremos que nos ayude a hacer la cooperativa, usted habla, lo hemos escuchado en la radio, déjenos, nosotros le ponemos la plata, yo le hago la cooperativa. Ah, ya correcto, pues yo voy a Santiago, vuelvo el jueves, veámonos. O sea, la gente está ávida y eso, y cierro otro anillo, perdona que... Sé que querías hablar, pero... ya, no, como levantaste. Sí. Entonces, yo qué quiero decirle, ministro, que si hay voluntad de Estado, hay voluntad de la gente, esta cosa lo resolvemos. Y los chicureos, si nadie me cree, yo estoy dispuesto hasta hacer la casa, se hacen 10 días. Y hay 3 fábricas en Chile haciendo este tipo de paneles, que creo que es lo más rápido. Yo no lo pude terminar, pero se lo dejo así para que estamos con correcciones, pero acá es una idea de casa propia ahora, sí es posible. Nuevamente, esto me lo dijo alguien, me lo dijo otra vez, pues si ya la hiciste allá, di que ya la hice, ya le puse otra vez. Entonces acá va la casa, ministro. Ahí tiene usted una casa de ricos, están hechas, entre paréntesis, más grandes, sí. La de acá de Chicureo tenía como 450 metros, pero es similar a eso, que está guardado en 200 metros cuadrados. La casa tiene 90 metros cuadrados, tiene para 3 autos, tiene la piscina atrás y tiene una escalera para hacer un segundo piso, para que el techo que se hace quede armado en el primer piso. Entonces el segundo piso lo hace en autoconstrucción, pues comprando paneles. El panel vale 55 lucas, 54 lucas. Un panel es de 1,30 m, creo, 1,40 m, y todo viene con los pernos. Yo le pedí, no, a mí no me vendáis, nada, véndeme la casa con el último perno hasta el primero. De tal manera que el que compren, que sea un pedacito chico, lo tiene completo, no tiene que ir a la mercería, nada. Ya la fábrica acá, la fábrica que ha hablado, dicen que hay 3 más, no he hablado con ella, te lo dan y tú la armas. O sea, las casas se pueden armar y con muy poca plata. El problema es que soltemos. Y lo lógico era hablar con el ministro y que sepa el presidente, yo tengo ese cuidado, cada cosa que vamos a tirar a la calle, que pase por el presidente de la Nación. Yo no voté por él, pero lo respeto como presidente. Y ahora está su equipo, bueno, se lo entrego al equipo, por eso me interesaba contarles esto. Por nosotros está hecho 100 veces, ahora lo hacemos en los tiempos modernos, con más tecnología, pero es casi lo mismo. Y lo mismo eso va, ministro, y termino acá, con autoconstrucción también. Yo no la quiero porque yo hice miles de casas, pero sufre mucho la gente, porque tienen que pagar todo al contado. Entonces el gallo queda sin almorzar en la semana. Claro, quiere comprar y quiere alzar, porque yo trabajaba con ellos, con toda la maquinaria municipal, los sábados y domingos. Y eso se nos demoró hasta 5 o 6 años en construir, porque no tenían plata. Algunos se terminaban la casa en 6 meses. Entonces, por eso creo en el sistema cooperativo. Y quienes me dijeron que podían pagar ese dividendo fue cuando se tomaron el Congreso. ¿Te acuerdas acá? Vinieron las tomas de Santiago, las tomas de Valparaíso y Viña del Mar. Y yo, ahí hablé, sí, 3 minutos me dieron los colegas, pero después me dieron como 10 más. Y después me dieron toda la tarde. Toda la tarde. Ya, sigue hablando. Bueno, yo les pedí a ellos que me dijeran cuánto pueden pagar haciendo la construcción bajo este sistema que acabo de explicar. Y ellos después de unos días, pues yo los invité a todos a almorzar, a 18 tomas almorzaron acá en el Senado, esa tarde. Y ellos me pusieron como tope 150 lucas. Bueno, yo te digo, acá está en 122 lucas con 90 metros, pagadero a 25 años, que es el mejor crédito que tienen los bancos. Digamos, cuesta un poquito más, pero según ellos es mejor. La gente puede pagar 122.000 pesos mensuales por una casa de 90 metros durante 24 años, o 25, no me acuerdo, no es lo mismo. Señor presidente, muchas gracias. Y ministro, yo le cuento y, como digo, yo no le voy a pedir plata, nada. Y yo le pediría que nos ayude nomás su equipo y una denuncia. ¿Qué pasó? No sé, pero es en su ministerio. Yo fui a hablar con su ministerio
hace como 3 semanas atrás y me explicaron un poco todo. Yo no he ido ni en los ministerios acá, ni en Iquique, no quería molestar, pero si estábamos acá conversando, era el hombre presidente acá, le contaba, te contaba a ti, de a poquito, para que todos se vayan metiendo. Y ahí sí que considero que aquí las cosas no están bien. Mi secretario, que tampoco es muy lúcido en cuanto a educación, por un hombre de la minería, joven, que se vino a trabajar conmigo, que me había conocido cuando era alcalde. ¿Ves? Senador Soria, ¿nos van a echar de la sala? Sí, no importa, sí. Más vale que tengas casa a todos los chilenos y en la sala termino el tiro. No. En el fondo, ¿a dónde te quiero decir? Que el que vive en la toma me dijo, yo, don Jorge, lo que sufro el invierno, porque nos mojamos todos. Y muchos lo tenemos en carpa y no estamos un año, están muchos años. O sea, la gente está dispuesta a pagar, la gente está dispuesta a hacer cosas y con que lo ayude un poquito el gobierno. En este caso, como yo digo ahí, a quién le corresponde es a lo que tú has hablado mucho ahora y creo que es la clave. Yo creo que ahí tiene el lío, ministro. Si no la ha cachado, yo tampoco la eché al principio. Años me pasé por alto colado, alcalde, no me di cuenta. Después del ministerio llamamos, en la tarde seguimos caliente con la idea para preguntar precios, todo. Y nos encontramos con lo de las ejes en los sistemas computacionales. Y resulta que la eje X de Iquique, para no digamos nombre, tenía como vínculo, primero que las ejes le paga todo el señor ministro. Sí, sí, muy generoso, le compran papel según lo que dice ahí escrito. Y dice, bueno, usted, las ejes hacen el loteo, lo único que le falta hacer es el plano regulador, que ya sería una exageración, pues, lo mismo que puede hacer la municipalidad. O sea, yo creo que se le ha quitado el poder en estos últimos 30 años. Esto muere a los 6 meses que murió Salvador Allende. El gobierno militar lo elimina del mapa. Lo que es la cooperativa y todas estas cosas sociales que antes no había, yo la hice con Alessandro y Supermomio, hizo los edificios El Morro, de 5 pisos, con 70 metros cuadrados. Ni un gobierno, después que murió Alessandro, ha hecho casas en ese nivel. Y era Momio de derecha. ¿Vale? Entonces, mis queridos hermanos, ya están 30 años que volvimos al gobierno y seguimos con las ejes. Entonces yo pregunté a las ejes en el sistema que ustedes tienen su página técnica y todo, y descubrí que la eje, en el caso de Iquique, era de una empresa privada. O sea, el dueño de la eje, que maneja la eje, es una empresa privada. Y esa empresa privada hace el loteo, ¿no es cierto? Llama a propuesta, escoge, yo no tenía tan claro que escogiera. Y en eso ha sido muy dura mi mujer, que es hija de empresario, y ella no entiende lo que se ha planteado. Me dice, ¿a quién le entregaron, me dice, cerca de una población que hizo la Michela, aislada de Iquique, que es donde queremos que sea la ciudad de Iquique? ¿Quiénes son? Y para eso yo estaba metiéndome en la página de usted. ¿Sabes quiénes están ahí? Porque mi mujer me jode, porque ella dice que estas son a la italiana, porque es italiana. Oye, eso, ¿qué pasa? Que se da a los amigos. La eje chueca. Ya cuando yo supe esto, que el dueño de la eje es el empresario uno que hace todas las casas en Iquique. O sea, esto es como un monopolio. Él pone el precio y se acabó. Si tú no le tienes competencia al libre mercado, yo soy socialista y que nací, moriré y no he votado nunca nada que no sea bajo un concepto. Pero eso de la empresa privada la respeto porque sí que creo en la empresa privada y yo soy empresario privado. Pero en salud, educación, vivienda y el desarrollo, como es la Corfo, yo era miembro de la Corfo a los 23 años, era pagar plata para que Angelini y todos los ricos de ahora les dio el Estado para que tengan las fortunas de hoy. O sea, el Estado siempre ha ayudado a todo el hombre emprendedor, no ha sido enemigo del empresario, nada. Si todos los empresarios chilenos nacen con la plata de Corfo del Estado, en la minería, en todos lados. Bien. Entonces esto mismo, traspasarlo a la vivienda, es lo mismo, ministro. Sí, se lo hago como ejemplo. Senador. Estoy listo. Muy bien. Ministro, le vamos a pedir, recibe el documento, analícelo, véalo. A veces hay buenas ideas procesables. Bien.
Bien, no. sí. Si tengo que te lo doy a la noche, déjame terminar, te lo mando. Devuélveselo y después te lo remite de vuelta. Ayer porque le entregué a lleva la varios ministra- días con ese suplemento. Bien, habiéndose Ah, cumplido sí, el no, objeto de esta sesión, pero te esta voy a se arreglar, levanta. no importa, pues, los errores...